Se ha dicho en innumerables ocasiones que no podemos liberarnos o librarnos de los impuestos en cualquier nación o país, ni de la muerte. Pero en cierto sentido, de los impuestos podemos librarnos en alguna que otra ocasión. Pero de la muerte no, llega tarde o temprano. No importa que la pospongamos mediante la ciencia que trata mejor cierto tipo de enfermedades y la gente puede prolongar su vida. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nosotros. Y eso tiene un gran significado que no se puede explicar con simples palabras, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y es necesario que un nuevo nacimiento esté en el hombre para poder entender estas cosas, porque el entendimiento humano per se, como podemos decir, no es necesario para entender la obra de Dios. Es necesario estar investido con el Espíritu Santo cuando comienza esa obra maravillosa en el ser humano para poder entender estas cosas. Y si tenemos la gran esperanza de vivir eternamente después que morimos, en un tiempo futuro volveremos a la vida. Ahora bien, ¿dónde están las personas malas que murieron y las buenas? Igualmente, no están en ningún lugar. Sencillamente, cesaron sus pensamientos y todo pereció hasta el momento en que nuevamente volverán a la vida ambas clases de personas para recibir el premio y también para recibir el castigo de morir eternamente y vivir eternamente también. En el Getsemaní, Cristo le dijo al Padre que el momento por el cual estaba atravesando era imposible de seguir adelante y que sin la ayuda del Padre, Él no podría vencer. Y le dijo también al Padre, ¿y qué diré? ¿Saldré huyendo de esta situación? No, para esto vine al mundo, para vencer. Así que Cristo vino a darle vida a la humanidad y Él murió por nosotros. Y por eso esa maravillosa promesa y estas palabras importantísimas que Él le dijo en una noche a uno de los grandes hombres más brillantes de la nación de Israel, llamado Nicodemo. Lo encontramos en el libro de Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que ocurrió fue que esta persona fue a Jesús a medianoche para hablar con Él, porque tenía vergüenza de que se le viera con Él, y además porque pudo haber sido tildado de traición para la patria, porque Jesús era un maestro desconocido para los judíos, para los gobernantes. Y así que si Nicodemo se encontraba con Jesús, como él era un miembro del Sanedrín o de la alta sociedad judía, iba a ser acusado técnicamente de traición o de estar en contra del gobierno. Y por eso prefirió investigar dónde se encontraba Jesús o cuáles eran sus hábitos para encontrarse con él, porque había sido impresionado por el ministerio que nuestro Señor Jesucristo estaba llevando a cabo. Además, había sido testigo de cómo Cristo había aparecido allí en el templo y con un látigo había sacado a los vendedores de aquel recinto que fue originalmente en un principio consagrado para Dios. Sin embargo, había sido adulterado y allí se había convertido el templo de Dios en un mercado. Y entonces Nicodemo, desde aquellos primeros momentos en que vio al maestro, quedó impresionado. Pero cuando fue a medianoche a indagar y a hablar con el maestro, se llevó la sorpresa de que el Hijo de Dios no polemizó con él. Y por eso cuando se encontraron, el primer saludo que Nicodemo le dio a Jesús fue: sabemos que tú has venido de Dios y que eres un gran maestro,
porque nadie pudiera hacer estos grandes milagros que tú estás haciendo si no se lo da Dios. Así que el Señor Jesús, sin entrar en polémica con Nicodemo, le dijo: en verdad te digo que si no se nace de agua y de espíritu, la persona no puede ver el reino de Dios. Nicodemo sabía que Cristo le estaba diciendo que si no nacía de agua y de espíritu, que si no era bautizado, que si no aceptaba la palabra de Dios, tal y como él la estaba escuchando, no podía ser salvo. El hombre, por más que se esfuerce, no puede ganarse la salvación, porque es un don gratuito de Dios. Por más que el hombre haga y deshaga, no podrá jamás acercarse a Dios, si no es mediante esa gracia que Cristo da y esa abundancia de vida que Él ofrece a toda la humanidad desde el primer momento que murió en la cruz del Calvario. Por eso Él murió por nosotros. Por eso Él ganó la victoria para Dios, para su Padre, de volver a reconciliar la raza humana con el cielo. En este tema que nos toca abordar, el cual estamos analizando en estos momentos, la vida eterna y cómo podemos nosotros mantener esa promesa que Dios nos hizo. De todos aquellos que en Él crean, obtendrán la vida eterna. Él murió por nosotros. Indiscutiblemente que Él murió por nosotros. Y cuando decimos Él murió por nosotros, nace inmediatamente la esperanza de que Cristo se ofreció, que esa promesa es cierta. Inmediatamente nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nace en nosotros esa bendita esperanza. Pero si no te has inscrito a nuestro canal, te invitamos para que lo hagas. El plan de la salvación no fue algo que se planeó o que nació desde un momento u otro de parte de Dios. El plan de la salvación dice que fue, valga la redundancia, planeado desde la fundación del mundo. Y esto significa, para que nosotros los seres humanos podamos entender que Dios se adelantó a lo que iba a pasar. Ahora, Él como Dios y en medio de sus criaturas inteligentes, no las obliga a obedecerle o a que los acontecimientos que tienen que pasar pasen. Como es el caso de los acontecimientos aquí en el planeta Tierra, por ejemplo. Así que cuando el hombre pecó, mucho tiempo antes, desde la eternidad, ya Dios había planeado salvar al hombre, porque Él es Dios y sabe todas las cosas. Y por eso dice el libro de Apocalipsis lo siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo, y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios en la cruz, sería primordial para este plan. Y nos dice el libro de Tito en el capítulo 1, verso 2, lo siguiente, referente al tiempo en que el plan de salvación comenzó, o desde cuándo comenzó. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es maravilloso ver cómo Dios prometió desde mucho tiempo antes de los siglos, desde antes que el hombre pecara, ya Dios habría preparado el plan de salvación. Pero como Dios le dijo a Nicodemo en aquella noche trascendental para la historia humana en que Dios le reveló el plan de salvación a Nicodemo, que de hecho a la persona que mejor se le ha explicado el plan de salvación ha sido, afortunadamente, a Nicodemo. A él se le explicó todo referente al plan de salvación. Por eso Cristo le dijo a él que en verdad te digo que si no naciere de nuevo no podrás ver el reino de Dios.
pero también le dijo que lo que tiene que ver con el conocimiento humano es carnal y lo que tiene que ver con lo espiritual viene de Dios, porque todo don perfecto viene de Dios. La carne como tal no puede entender los misterios de Dios. Tenemos que estar o debemos de estar entronizados con Dios para entender la espiritualidad de Dios. Porque Dios le dio la capacidad al hombre cuando lo creó para que entendiera su mente, pero al entrar el pecado vino el cisma, la división de que el hombre no puede entender directamente las cosas de Dios. Pero una vez que el hombre acepta la voluntad de Dios en su vida, entonces comienza el Espíritu Santo a obrar en el corazón del hombre. Y así como no vemos de dónde viene y a dónde va el viento, como Cristo le dijo a Nicodemo, comienza la obra del Espíritu Santo a preparar el corazón humano para encontrarse plenamente con Dios. El viento cuando sopla se ve su obra, pero no se ve de dónde viene en ese momento, ni a dónde va. Y así el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre. Muchas veces no sabemos el momento preciso en que el Espíritu Santo ha comenzado a obrar en el corazón del hombre y a darnos a entender cuándo comienza esa obra maravillosa en nosotros. Pero sí comienza en algún momento de nuestras vidas. Y ya cuando venimos a crecer en el conocimiento de Dios, ya hace mucho tiempo que el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones y a nuestro favor. Así que el plan de la salvación fue ideado por Dios mucho tiempo antes de que el hombre pecara, porque Dios, obviamente como Él es Dios, se adelanta a los acontecimientos y conoce el futuro y todo lo que va a pasar. Contrario a Satanás o al demonio, que trata de adivinar el futuro de acuerdo a la psicología humana y siempre trata de tergiversar los planes de Dios para presentar una mentira como si fuera una verdad. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizada durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso vemos cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que aparece un cordero en medio de la escena después que Dios conoce que Abraham es fiel. Pero era una prueba que tenía Abraham que pasar, porque en ningún momento Dios iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo, sino que Abraham llegó al entendimiento de que Dios era fiel para, si él le quitaba la vida a Isaac, se la iba a dar nuevamente. Pero confió en Dios y por confiar en Dios, Dios le dio a entender más el plan de salvación. Así que en lugar del cordero y de todos los corderos que han aparecido a través de la historia que fueron sacrificados, era una simbología del Hijo de Dios, del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso Juan el Bautista dijo en una ocasión cuando vio a nuestro Señor Jesucristo por primera vez: «He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Cristo fue el Cordero inmolado desde tiempos remotos y memorables. Cristo fue ese Cordero que Dios preparó para morir por la humanidad. Y aunque parezca grotesco el derramamiento de sangre, esa simbología fue apropiada en ese tiempo y hoy en día también para que el hombre entienda que Dios se sacrificó a sí mismo para salvarle de la ruina eterna. En lugar de los corderos, en lugar del hombre pagar su propia desgracia, Dios vino a pagar el precio, Cristo, que nosotros merecíamos. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros está desde el principio, desde el primer hombre, desde Adán, hasta el último hombre que exista en esta tierra y que nazca antes de Cristo venir a la tierra. Porque así como Cristo resucitó, también nosotros tenemos la bendita esperanza de ver a nuestros seres queridos resucitar, si murieron en el Señor, para estar con nosotros eternamente. Y por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él moriría y resucitaría al tercer día.
preparando su pensamiento y su condición para que ellos entendieran que era necesario que el Hijo del Hombre muriera para salvar a la raza humana. Mucho tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo morir, durante sus 3 años y medio que duró su ministerio, les había anunciado a los discípulos que era necesario, específicamente el último año de su ministerio, les había anunciado que era necesario que el Hijo del Hombre muriera y que fuese vituperado, que fuese mancillado por los hombres. Pero ellos encontraban aquello imposible de que pudiera ser, y por eso en una ocasión el apóstol Pedro llamó a Jesús aparte y le dijo: Señor, no permita que esto te acontezca. Y como el Señor Jesús sabía que esto venía de parte del diablo, le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque el demonio obviamente trató de confundir a Pedro en varias ocasiones, y esta era una de ellas. Y el Señor Jesús se lo advirtió: allí era necesario que el Hijo del Hombre muriera y padeciera por el ser humano. Pero el asunto era que era un sentimiento general, y de consentimiento general, que los judíos tenían un concepto diferente a la obra de Cristo, al cual Él vino a hacer aquí a la tierra. Primeramente, el pueblo judío pensaba que cuando el Mesías viniera, iba a liberarlos del yugo romano o de cualquier yugo en el cual ellos estuvieran. Pero era obvio que estaban bajo el yugo romano por haber desobedecido a la palabra de Dios y por haber tomado otro camino diferente al cual Dios le había señalado. Y como ellos se habían apartado del camino de Dios, la codicia, la maldad ya estaba en esa sociedad, porque inclusive el sacerdocio ya no era el sacerdocio santo que Dios había instituido, sino que eran posesiones políticas y gubernamentales que se compraban en base a sangre y a engaño y a traiciones. Y cualquier persona que no era realmente de nacimiento de los levitas o sacerdote podía comprar aquel cargo si tenía mucho dinero. En otras palabras, el pueblo estaba muy corrompido. Y los discípulos, aunque no estaban corrompidos, pero sí eran seres humanos, creían que el Mesías vendría para salvar al pueblo de Israel y dotarlo de una situación de riqueza semejante al Imperio Romano. Y el Señor Jesús le explicó a los discípulos en muchas ocasiones de que no era así, pero ellos no quisieron entender. Y por eso nos dice Mateo en el capítulo 16, versículo 21 al 23, que Cristo ya anunció su muerte y todo lo que iba a pasar. Y dice allí: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ya Cristo había anunciado su muerte, y en innumerables ocasiones también lo hizo, de diversas maneras. Solo que los discípulos no pusieron atención, y sus ojos estaban nublados por el sentimentalismo y por el peso tradicional que tenían ellos sobre la misión que debería de tener el Mesías cuando viniera a esta tierra. Y eso precisamente podemos decir lo que pasa con nosotros hoy en día. Hay muchas interpretaciones referente a la obra de Cristo, no solamente como el Cordero que quita los pecados del mundo, sino también referente a su segunda venida, referente a la muerte y otros asuntos de interés importantísimo que tenemos hoy en día y que se analiza hoy en día de manera pública. Pero el propósito de Cristo de venir a la tierra fue precisamente la de salvar al ser humano. Y Cristo se lo dijo en el plan de salvación que le explicó aquella noche al gran Nicodemo. Y por eso el Señor le dijo a él: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras más importantes de las Sagradas Escrituras. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, porque en Él está la vida. Mas el que no cree ya lo ha rechazado. Cristo tiene la vida y Él la ofrece gratuitamente a todos aquellos que escuchan y aceptan el plan de salvación. La serpiente calientes que picaban a los hijos de Israel cuando ellos estuvieron en el desierto durante los 40 años, fue una plaga que cayó en el pueblo por su desobediencia. Y la gente era picada por la serpiente y murieron miles de personas. Pero Dios le indicó a Moisés que hiciera una estatua de bronce allí con una serpiente para que todos los que mirasen la serpiente se sanaran y no murieran. Mucha gente no miró la serpiente ni creyó tampoco que la serpiente podía curarlo de la mordedura, así que murieron. Pero los que depositaron su fe, no porque la serpiente en sí de bronce iba a salvar a nadie, sino era un símbolo de sustitutivo de Cristo y de su poder para salvar. Todos los que creyeron en la promesa de Dios fueron sanados de la mordedura de la serpiente. Y por eso Cristo le hizo esa analogía a Nicodemo, que como Moisés levantó la serpiente para salvar a las multitudes, al pueblo de Israel en el desierto que era víctima de aquella plaga, así también era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y muriera y resucitara al tercer día para salvación de los pecadores. Así que todos aquellos que miraron la serpiente de bronce en el desierto que fue creada por Moisés para que la plaga cesara, cuando la serpiente los picaron, se salvaron. Así también todos aquellos que miren a la cruz con fe y acepten el plan de salvación, evitarán la muerte y obtendrán como consecuencia de su fe la vida eterna. Y si mueren, la resurrección también. Por donde quiera es ganancia. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, que dijo, consumado es, ganó la batalla universal, por la cual nosotros tenemos el privilegio, si aceptamos el plan de salvación, de formar parte de la familia celestial. Consumado es. Cristo allí en el Getsemaní padeció por nosotros como no tenemos idea. Cuando el Señor Jesús estuvo allí en el Getsemaní, se estaba decidiendo la victoria o la derrota del universo. Porque si Cristo fallaba, el hombre se perdería eternamente y aquí la tierra se iba a perpetuar como un reino eterno del dominio del ángel caído, de Lucifer y sus ángeles. Pero gracias a su esfuerzo imperecedero y a su valentía, Cristo como el Hijo de Dios ganó la batalla por la cual nosotros tenemos el privilegio de entrar no solamente a la vida eterna, sino también tenemos el privilegio de creer en este plan de salvación que fue creado desde la fundación del mundo para toda la raza humana. Allí en la cruz, el Señor Jesús recibió las burlas de los dirigentes judíos que le decían, si eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero dice que en la hora novena vino tinieblas sobre la cruz, porque Dios vedó allí, ocultó el sufrimiento de su Hijo. Y vinieron tinieblas por varias horas en la cruz. Y la gente cayeron allí de rodillas y no sabían a dónde ir, porque parecía una noche oscura. Y aún así aquellas personas no se arrepintieron de sus pecados. Por eso el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No porque realmente ellos dijeran, no sabían lo que estaban haciendo, iban a ser excusados de su maldad. Porque si ellos se hubiesen arrepentido, para ellos también hubiese oportunidad de salvarlos y de perdonar sus pecados por la sangre de Cristo. Cuando Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, se está refiriendo desde el primer hombre que nació después de que Adán salió del huerto del Edén, y hasta el último hombre que nazca en la humanidad. Tienen la oportunidad de salvarse si cree en el plan de salvación. Perdónalos porque no saben lo que hacen, abarca a toda la humanidad, abarca toda la fe que pueda tener el ser humano para salvarse. Por eso es importante
que si creemos en el plan de salvación, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal, porque en Él está la vida, y si miramos a la cruz, Él nos dará la vida eterna, y seremos liberados de la muerte eterna. Los muertos nada saben, los vivos sabemos que tenemos la oportunidad brillante de encontrarnos con Cristo si aceptamos la cruz, su sacrificio. Él fue el Cordero inmolado, el Cordero sustitutivo, el Cordero que quita los pecados del mundo. Aquellas multitudes que se burlaron del Señor cuando iba allí llevando la cruz, tuvieron la oportunidad de ver en el plan de salvación lo que Dios ha hecho para nosotros los seres humanos, pero desgraciadamente no lo vieron, y tenemos nosotros el privilegio de verlo, palparlo y de aceptarlo si queremos ser salvos. Allí, cuando el Señor llevaba la cruz, uno de los acontecimientos que más llamó su atención fue el llanto lastimero de las mujeres cuando vieron que Él cayó con el peso de la cruz. Y eso le llamó tanto la atención al Señor, que les dijo a las mujeres que lloraban por Él: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Se adelantó Jesús a la profecía y vio cómo Jerusalén fue destruida, y miles de mujeres y niños murieron allí en aquel sitio por la soldadesca romana, que mató y humilló al pueblo de Israel. También Cristo vio al final de este siglo en que estamos viviendo tú y yo, los desastres que humanamente vendrán a la humanidad, y cómo millones de personas morirán sin poder aceptar el plan de salvación, no porque no quieren, sino porque no saben lo que hacen. Pero eso no será excusa para perderse o para salvarse, porque ya Dios hizo provisión para que todos aquellos que miren la cruz sean salvos en el nombre de Jesús. Y después que el Señor Jesús cargó la cruz, también continuaron burlándose de Él, y apareció allí, cuando Jesús volvió a caerse nuevamente, Simón Cireneo, un hombre que venía del campo, y se abrió paso entre la multitud al sorprenderse al ver por qué maltrataban a aquel hombre. Y sintió compasión, y como sintió compasión de Cristo, los soldados lo tomaron a él para que le ayudara a llevar la cruz. Y Simón Cireneo desde aquel momento llevó la cruz de Cristo hasta el último día en que vivió. Él no era discípulo de Cristo, su familia sí era discípulo de Cristo. Su esposa y también sus hijos creían en el Señor Jesús, y él tuvo la oportunidad de creer en Cristo, y como premio el Señor también cambió su corazón para vida eterna, al igual que Nicodemo. Y uno de los momentos más difíciles por los cuales pasó el Señor Jesús fue cuando estaba clavado allí en la cruz, cuando se le decía: si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. El Señor Jesús estaba clavado en la cruz, no porque no podía descender de la cruz, sino por ti y por mí se mantuvo allí clavado en la cruz. Y cuando le dieron a beber vinagre, Él rechazó aquella bebida alcohólica, porque no quería apartar su mente ni su pensamiento de salvar al hombre, porque era costumbre de los romanos de darle aquella bebida a los que se estaban muriendo en la cruz para mitigar o para calmar el dolor que sentían los crucificados. Sin embargo, el Señor no aceptó aquella bebida y continuó aquel tormento y aquella lucha de nuestro Señor Jesucristo por salvar a la raza humana. Toda la hueste del ángel caído de Lucifer estaban allí presentes en forma humana, hostigando a Cristo para que descendiera de la cruz o tomara la decisión de no salvar al hombre. Y por eso el Padre vedó aquel espectáculo tan inhumano que jamás se había visto en este planeta Tierra. Entonces, Cristo, allí en la cruz del Calvario, recordaba aquellos momentos en que fue abandonado por todos sus discípulos. El discípulo que más amó a Jesús lo abandonó también y lo negó 3 veces. Era muy fácil seguir al Maestro cuando entró triunfante a Jerusalén, cuando allí todos se sintieron orgullosos porque ya pensaban que Cristo se iba a proclamar rey y ellos podían participar de la política y ser ministros de aquel gran reino que se iba a establecer aquí en la tierra según la teoría de ellos. Pero todo ese plan de salvación no tenía nada que ver con eso, tenía que ver con salvarte a ti y a mí.
Y por eso allí en la cruz del Calvario, las palabras más emocionantes, conmovedoras y de aliciente y de aliento que recibió el Señor Jesús vinieron de la persona que menos tú y yo podemos pensar, de un ladrón. 2 ladrones fueron crucificados allí, a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Y Dimas, el ladrón bueno, que se le llama tradicionalmente, allí estaba escuchando las palabras de aquel hombre cuando le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando el Señor Jesús dijo aquellas palabras, toda la soldadesca y los que estaban cerca de la cruz se sorprendieron y se paralizaron al escuchar aquello. Aún en la cruz Jesús estaba perdonando los pecados. Podían lastimar su cuerpo, podían matarlo, pero no podían impedir que el Cordero de Dios derramara su sangre por ti y por mí. No podían impedir que el Cordero de Dios salvara a la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.